Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor nos bendiga en este nuevo culto. Ya de pronto la gente preparándose para dar fin al año secular, pero nosotros pues tenemos que orar porque de todas maneras a nosotros también nos afecta, ¿no? Que las decisiones que tomen las autoridades pues nos afectan a nosotros, y lo que debemos hacer es orar para que Dios nos guarde, cualquiera que sean las decisiones del Estado, de los dueños del mundo, los dueños del balón, y que el Señor pues nos cuide y nos permita seguir en el proceso, ¿no? Porque fíjese que en esta mañana cuando leía Hechos de los Apóstoles, me encontré que me parece algo extraordinario, precisamente lo tenía abierto aquí, 26, donde siempre que las personas van a hablar del Señor, van a compartir, siempre se van a presentar opositores. Siempre van a haber unos que creen, que quieren seguir el camino, y hay otros que se van a oponer porque esa oposición o esa creencia puede afectar sus propios beneficios, puede llegar a afectar sus creencias o cualquiera que sea la razón por la cual las personas van en el camino o en la fe de la gracia, como dice el apóstol Pablo. Fíjense que hay cosas que cada uno de nosotros debemos de conocer y es afianzarnos en lo que nosotros sabemos, en lo que Dios nos ha venido enseñando durante todo el camino de la verdad de su palabra. Es importante porque así como cada uno de los discípulos del Señor fue puesta a prueba la fe, en fuego, en cárceles, en muchas situaciones, la fe del discípulo del Señor, de aquel que es un seguidor del camino de la fe, va a ser probada para poder mirar si salimos aprobados o reprobados, y nos toca repetir la prueba. Nos toca volver a tener otra vez a estudiar para que cuando vayamos otra vez a presentar la prueba no salgamos chamuscados, no se nos haya venido abajo la obra, sino que podamos pasar en un proceso ya de purificación, de santidad, para poder seguir en el camino del Señor. Bien, hoy vamos a analizar otro punto. Recuerden lo que yo les enseñé hace un tiempo, que cada una de las letras que conforman una palabra dentro del alefato del Señor, dentro del abecedario, o forma parte de un pensamiento del Señor, ella trae unas características, tiene un nombre, tiene unas características, tiene una simbología,
tiene unas historias, tiene un peso, tiene un valor, bueno, tiene un sinnúmero de cosas y que eso nos va a llevar a conocer realmente cómo es el plan del Señor, cómo es ese propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros y qué es lo que hay detrás de cada una de ellas y cómo cada uno de esos nombres, cada una de esas palabras, cada una de esas cosas que nosotros vamos conociendo, cómo me conecta a mí con Dios. Cómo yo puedo llegar a conocer un poquito más al Señor dependiendo de lo que yo voy leyendo, dependiendo, porque muchos de nosotros leemos y nos hemos imaginado lo que está ahí, ¿cierto? Hemos hecho como literalmente todas las cosas, pero cuando uno ya entra un poquito más a las aguas profundas, uno empieza a entender realmente qué es lo que dice el Señor, si no estoy mal en Ezequiel, que los pensamientos de nosotros no son los de Él, y que la palabra y que el Espíritu tampoco es el que nosotros estamos buscando, sino es el Espíritu de Dios. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Bien. Hoy vamos a estudiar algo que nos va a enseñar y vamos a seguir aprendiendo que a través del nombre o la descendencia de Sem, nosotros vamos a encontrar todo el plan de salvación. Aún las mismas oposiciones del adversario las vamos a encontrar dentro de este nombre, dentro de estas secuencias que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a mirar, colocamos la primera, por favor, vamos a recordar cómo se escribe Sem o Shem en el lenguaje hebreo y Sem en el lenguaje traducido en el lenguaje español. Entonces yo les decía a ustedes que si nosotros decimos Sem, pues le estamos quitando la vida de la palabra, porque la H que se le está quitando a Shem para dejarlo con Sem, pues le estamos quitando el valor, la vida que va a dar la palabra. Porque la que me da vida, la que me forma, la que me transforma, la que me hace que yo tenga un estilo de vida diferente, es la palabra de Dios. Y si yo le quito la H que representa la vida, que representa el Señor, pues le estoy quitando el objetivo de la palabra en nosotros. Entonces, por eso nosotros encontramos ahí y vamos a analizar el peso y el valor del nombre de Sem o de Shem, según como usted lo quiera mirar. Vamos a definir qué es un peso, qué es un valor, ¿para qué? Porque dependiendo de la definición de lo que me da a mí el diccionario de la lengua española o qué es lo que representa en el plano espiritual. Porque eso es importante conocer la palabra, cómo se mueve en los dos ámbitos, cómo se mueve en la parte natural y cómo yo la puedo entender a mi parte espiritual para poder comprender todas las cosas que el Señor nos viene enseñando y cómo nosotros venimos a limpiar. Entonces, se define, dice que es una fuerza que se ejerce sobre algo o sobre alguien. Eso es lo que define Google sobre lo que es un peso. Dice que es una fuerza, es una presión, es como una presión que se está ejerciendo sobre algo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a abrir una botella o vamos a abrir una puerta o vamos a abrir algo, pues vamos a ejercer una fuerza, ¿cierto? Vamos a hacer una fuerza o una presión sobre el objetivo que estamos buscando. Eso es lo que define Google con respecto a lo que quiere decir el peso dentro del lenguaje común y silvestre. Miremos entonces cómo se representa este peso en nosotros. ¿Cómo ese peso, ese valor, qué es lo que me está diciendo el Señor? Recuerde que cada una de las palabras me conectan, ya sea, si yo soy desobediente, esa palabra también trae una influencia de disciplina, una influencia de castigo sobre la desobediencia. Entonces, todas las palabras, todas las consonantes del Señor siempre van a moverse en los dos ámbitos. ¿Qué pasa si yo desobedezco y qué pasa si yo obedezco? Por eso la Biblia se habla siempre de la dualidad, se habla siempre de lo bueno y de lo malo.
Siempre se habla de la vid verdadera y se habla de la vid silvestre. Siempre se habla del falso pastor y se habla del verdadero pastor. Eso siempre nos lo va a enseñar la Escritura. Y cada uno de nosotros, dependiendo de lo que estamos haciendo y donde vamos caminando, nosotros vamos sabiendo, vamos conociendo, nos estamos dando cuenta en dónde estoy fallando con el Señor. Todos nosotros estamos fallando en algo. Perfecto no es sino el Señor. Y de aquí en adelante, hay cosas que nosotros estamos haciendo todavía, hay situaciones, pensamientos, circunstancias que todavía me rondan, que todavía me están ejerciendo dominio, que todavía me ejercen control sobre nuestro caminar, y por eso los resultados en nuestra vida no es lo que el Señor busca y tampoco lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra peso en nosotros? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? ¿O a qué se refiere cuando la palabra de Dios me habla sobre el peso? Primero, me está hablando de ¿qué? De un aburrimiento. Cuando la persona dice estoy aburrida, quiere decir que hay algo que en usted está ejerciendo una fuerza, una presión, y le está llevando a usted a que su estado emocional tenga esa condición, aburrimiento. Y eso es lo que uno le escucha mucho a las personas. Estoy aburrida porque no me dan, estoy aburrida porque no tengo, estoy aburrida porque todos los días uno sale a hacer lo mismo, estoy aburrida. O sea, siempre estamos, digamos, como esa palabra o la actividad o la tarea está ejerciendo ese estado de ánimo en nosotros. Pero cuando usted siente aburrimiento, es porque usted ha perdido el ánimo. Usted ha perdido el ánimo, el amor, el afecto sobre lo que usted está haciendo. Recuerde lo que yo les decía a ustedes con respecto a la soledad. Hemos perdido el contenido. Y cuando usted pierde el contenido de las cosas de Dios, estamos mal. ¿Por qué? Porque hemos perdido la luz, hemos perdido el gozo, hemos perdido la influencia del Señor en nosotros. Por eso la gente se le hace fácil aburrirse. ¿Por qué? Porque hemos perdido el contenido de la palabra. Nos hemos perdido de la misión del Señor. ¿Por qué? Porque la situación, la circunstancia, el afán, lo que hay allá afuera está ejerciendo una presión en nosotros. Porque yo no tengo y los demás sí. ¿Por qué el vecino que tiene una conducta errada, equivocada, tiene más que yo, que supuestamente yo hago esto, yo soy el santo Job? ¿Y por qué entonces a mí me suceden estas cosas? Cuando nosotros expresamos ese tipo de comentarios o hacemos ese tipo de aseveraciones, vuelvo y le digo, usted ha perdido el ánimo, ha perdido el gozo, ha perdido el contenido y la visión de las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Y qué más dice? Dice, no tiene ánimo, le falta estímulo. Fíjense que uno siempre está esperando que la gente lo anime, que le dé cuerda. ¿Y por qué? Si es que ya nosotros estamos suficientemente grandes y nosotros somos los que tenemos que luchar contra esos estados emocionales, contra esos estados que me he dejado influenciar mi vista. Porque ¿qué me lleva a mí a tener esos estados emocionales? Lo que usted está viendo. Y si usted está viendo que el malo está prosperando, pues lógico, que uno dice, pues yo me vuelvo malo, porque ser malo paga. Antes decía que ser pillo pagaba, ¿cierto? El ser piloso pagaba, entonces el Estado le daba reconocimiento a los chicos que eran pilosos, a los chicos que eran buenos estudiantes. Ahora no, ahora es al revés, ahora ser malo, atracador y tener mala conducta a usted le paga. Supuestamente bajo un estigma de que no lo vuelva a hacer. Si es que las cosas no funcionan así, porque es que se nos hace fácil coger el dinero de los demás y hacer fiesta con lo que a mí no me cuesta. Entonces fíjense que el peso en nosotros, en la parte emocional, empieza por lo que ven nuestros ojos, y si no se alinea y no se ajusta a sus anhelos, a lo que usted está buscando, por lo que usted está trabajando, entonces vienen estos desánimos. Estoy desanimada. Yo creo que no voy a ir porque es que no me encuentro con ánimo de hacer nada. Al contrario,
Es cuando usted más se tiene que parar, es cuando usted tiene que ponerse a cantar, es cuando tiene que ponerse a leer la Biblia. Salve de una vuelta a la manzana, tómese un vasito con agua, póngase a cantar, porque el diablo va a utilizar esa debilidad suya y la va a llevar a la lona. Porque si estamos fuertes, el enemigo no puede con nosotros. Porque la palabra está al frente, mi escudo es la fe, y todo lo que está a mi alrededor me va a llevar a decirle al enemigo, escrito está. Entonces fíjense que aquí este peso, que es lo que nos está enseñando el Señor, está haciendo de que es una falta de estímulo. ¿A usted la motiva para ir a trabajar o usted solita se motiva? Hay que ir, ¿cierto? Hay que ir porque si usted no va, pues otro le está haciendo cola en su trabajo, le está haciendo el ladito y por menos de lo que usted está ganando. Entonces fíjense que aquí el mismo Señor nos está diciendo, nos está hablando que el peso de las situaciones, de las cosas en nosotros, una palabra, una situación, una actitud, un comportamiento de alguien o una situación mía me puede llevar a mí a aburrirme, a desanimarme, a salirme de las cosas del Señor. No hay una mayor debilidad que el enemigo aproveche es cuando usted se siente culpable por algo. Esa es la debilidad que el enemigo va a utilizar cuando nosotros sentimos culpa. Uy, tengo una culpa porque es que no fui, yo podía ir, pero no quise ir. Entonces el diablo va a meter le va a echar salecita, le va a echar limoncito. ¿Por qué? Porque usted no vino, porque usted no hizo, porque usted sacó una excusa para no ir, para no cumplir, y por eso el diablo, ese sentimiento de culpa, porque uno sabe cuando uno está haciendo las cosas bien, y uno sabe cuando uno puso un argumento para no venir, o para no realizar, o para no comprometerse con algo. Ese sentimiento de culpa, esa debilidad en la que nosotros estamos, es la que el enemigo va a utilizar para darnos la estocada. Entonces fíjense que otra influencia que va a tener mi alma en cuanto al peso de una situación, de una fuerza que ejerce una palabra, que ejerce una situación, que ejerce una problemática que nosotros estamos viviendo. Y dice que es el fastidio. ¿De qué se acuerdan de esta palabra? La palabra fastidio. 2 veces está escrita en la palabra, en 2 situaciones muy, muy interesantes. Una, cuando el pueblo de Israel dijo, fastidio tenemos de comer esto. Fastidio tenemos de este maná, que no sabía nada, que no sé qué, fastidio tenemos de este maná. Y también lo hizo Rebeca. Fastidio tengo con mi vida por la pelea que hay en mi vientre por las 2 naciones. Entonces, fíjense, hablar de fastidio es un disgusto. Esa persona me fastidia, es decir, le está sacando enojo, la está llevando a que usted pierda el control, la está llevando a que nosotros nos enojemos y perdamos la paz y la armonía y la concordia. Dice, también es un desazón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Un desazón o un desasosiego? No sé si quiero acostarme, no sé si quiero levantarme. No sé si quiero comer pollo, no sé si quiero comer carne. Y al final termino comiendo pescado. ¿Por qué? Porque es ese vaivén que sufrimos nosotros. Son esas situaciones en las que cuando uno no está definido, cuando uno no está pensando en lo que está haciendo, pues las emociones son volubles, son variables. Usted puede estar ahorita feliz y contento, usted llega a su casa y usted encuentra un volcán. Entonces todo lo que usted llevó acá, todo su gozo, ¿para dónde se fue? Por el sifón, o usted simplemente tomó las cosas de la mejor manera, solucionó, pero usted no se dejó quitar la paz. Usted no dejó que la situación la influenciara. ¿Por qué? Porque usted se va enojada, porque usted perdió, porque a lo mejor ya eso hizo que todo lo que Dios le había enseñado a lo mejor ya no está en su corazón. Entonces fíjense que dice que es un desasosiego de algo o de alguien. Es que esa persona, yo no sé qué es lo que quiere, yo no sé qué es lo que piensa, no sé para dónde va, y como ella no sabe, pues yo también estoy a la deriva. Yo también no sé ni para dónde coger. Estoy esperando que ella defina, a ver yo también qué defino. ¿Sí?
Entonces fíjense cómo todas estas presiones, estas situaciones de mi entorno me afectan y ejercen una influencia sobre mi alma. Y me lleva a desanimarme, y me lleva a mí a bajar la guardia y de pronto a llorar y a sentirnos tristeza. Más que en este tiempo, eso es lo que se maneja. Se manejan mucho las emociones. La monotonía, pero no la de Shakira, ¿cierto? Sino aquí dice que la monotonía es la falta de variedad. Fíjense, si usted come todos los días lentejas, pues va a llegar el momento y dice, ay no, ya no quiero. ¿Cierto? Pero usted puede poner esa misma lenteja, usted la puede hacer, la puede licuar, puede hacer unas hamburguesas, puede hacer croquetas, puede presentarla de la misma manera. O usted no está cansado que lleva 20, 30, 40 años comiendo arroz todos los días. ¿Cierto? Y hay momentos uno dice, ay no, yo no quiero arroz. A mí me da ensalada y ya no quiero más nada. ¿Por qué? Porque ya el arroz ya no le llama a uno la atención. Entonces, fíjense que dice que es siempre igual. Yo siempre he dicho, o cuando uno ve en las redes, los de Corea creo que son, que ponen y echan el arroz y el agua y así, y se comen eso así como apelmazado. Yo digo, ¿a qué les sabrá eso? Una pelota de arroz y un poco de agua así, y se lo comen, pero ¿qué hacen? ¿Cómo lo revuelven ellos? Pues cogen todo ese montón de condimentos que ellos tienen y ponen esa salsa y con eso lo revuelven y cogen lechuga, la meten ahí, le echan salsa y ¡uy! Para adentro. ¿Ya? Pero fíjense que es la variedad. Entonces cuando uno dice, ¡ay, qué rutina! Porque una monotonía es una rutina. Usted puede hacer todos los días las mismas cosas. Porque entonces usted lleva 30 años haciendo la misma labor y eso es una rutina. Pero ahí es la actitud con la que yo realizo mi rutina. Como las personas que van al gimnasio, tienen una rutina, ¿cierto? Tienen una forma de hacer los ejercicios, tienen una manera, pero se ponen a cantar o mirarán de qué manera nosotros o la persona va a ejecutar esa tarea. Porque es una rutina, porque es un ritual, porque es una ceremonia, porque es una forma y un estilo como nosotros vamos a coger experiencia. ¿Ya? Entonces, fíjense que está hablando de qué, de la monotonía, que es la falta de variedad en la que nosotros realizamos las cosas. La persona que sabe cocinar, sabe coser, sabe tejer, sabe bordar, sabe hacer eso, siempre está haciendo algo diferente. Hoy tengo que hacer tal cosa. Entonces, en esa variedad, por eso decía la fonodióloga, decía, nunca deje las cosas en el mismo sitio. Porque si usted hace todos los días lo mismo, su cerebro se emperece. Y el cerebro ya no hace más nada. ¿Por qué? Porque usted lo emperezó. Entonces cambie la cama, póngala aquí, póngala acá, cambie el florero, póngase el reloj no en la izquierda sino en la derecha, porque eso ayuda a que su cerebro se oxigene. Así usted dice, ¿dónde fue que dejé el reloj? Pero es que yo lo tengo aquí, y resulta que como usted le cogió la costumbre de ponerlo aquí, ponerlo allá, para que el cerebro no se emperece, para que el cerebro no se le olviden las cosas, porque cuando uno se le olvida es porque el cerebro está perezoso, porque siempre hacemos lo mismo. Por eso le mandan a uno leer diferentes cosas, leer diferentes versiones de la Biblia, y cuando uno lee dice, pero esta palabra no es de aquí, por eso, porque viene como el enfrentamiento entre las cosas y entre las palabras, y eso es lo que hace que el cerebro se despierte, se oxigene, se ejercite y que no viva siempre ahí como la modorra, como que siempre lo mismo. Con los ojos cerrados yo hago todo. ¿Ya? Entonces fíjense que es lo que nos está diciendo el Señor. Una presión, un peso, una aflicción me está llevando a mí en la parte emocional. Y dice que la otra es el hastío. El hastío significa un disgusto. Es algo que usted dice, es que tengo como hastío, tengo como una cosa aquí, tengo como, no sé para dónde coger, no sé, y a veces uno quisiera salir corriendo. ¿Por qué? Porque uno no lo encuentra como razón, como uno no lo encuentra, todo le molesta, todo le fastidia, porque hay algo
hay algo en el ambiente, hay algo en su corazón, hay algo que usted está viviendo y que tiene que hablarlo, tiene que sacarlo, porque si no se le va a complicar su estilo de vida. Si la persona le dice algo, usted le responde feo. Entonces dice, pero ¿por qué me contesta así? Ay, no me hable, no quiero que me hable ahorita. ¿Por qué? Porque de pronto estamos enojados, porque de pronto no fue muy bueno el día, sobre todo cuando las personas trabajan en la calle y usted no sabe su esposo, su esposa, con qué se enfrentó, con qué situación, y llega y encuentra una 32 en la casa, encuentra una anaconda enroscada en la cama, entonces no sabemos nosotros qué es lo que ha pasado. Bien, otra influencia que ejerce esta palabra peso en nosotros es el cansancio. Al final del día ya no tenemos fuerzas, ya estamos cansados, queremos dormir. Y si usted dice, vaya, déjeme dormir tranquilo, no me quiero bañar, me bañé esta mañana, el agua es para las matas y el jabón para la ropa y se acostó, ¿ya? Entonces fíjense que muchas de estas cosas que nos están ejerciendo sobre nosotros un peso, nos lleva a tener unas reacciones, nos lleva a tener un comportamiento, nos lleva de pronto a tener unas actitudes que no son las correctas. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, uno se controla o uno dice, aquí viene la prueba, esta situación, tengo que saberla torear. ¿Para qué? Para que yo no pueda perder mi paz. Porque después de que usted hizo lo que hizo, ahí viene ¿qué? La culpa, dice, no es que me siento culpable, dice, no, y ahora qué, eso para qué voy a la iglesia, y entonces empieza el vecino, ¿no? El que duerme a mi lado, o el que está al frente, o la familia, mejor para qué va a la iglesia, si cuando usted llega de la iglesia viene endemoniada, mejor no vaya. ¿Ya? ¿Por qué? Por esa misma situación, y nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos que esa palabra que vino de una persona que se está oponiendo o que nosotros no supimos hacer la reacción, pues ahí la llevamos de todas maneras. Otra influencia que ejerce o el dominio sobre nosotros un peso es la molestia, es decir, por falta de comodidad. Fíjense que a veces nosotros vamos a un sitio y queremos encontrar la comodidad que tenemos en la casa. Y resulta que no. No todos tienen la misma comodidad que usted tiene en su casa, como usted que mire que vamos a tal lado, ay no, es que los mosquitos, es que no sé qué, es que no hay esto, no hay la tele, no hay internet. Entonces, ¿eso qué nos lleva a qué? A molestarnos. Porque usted llegó y no encontró la comodidad. Yo siempre he dicho, si a usted le hace falta la comodidad, pues no salga a ninguna parte y quédese en su casa. Quédese con su internet, quédese en su cama, quédese ahí abriendo la nevera cada 5 minutos y comiéndose hasta la cebolla, los tomates, porque entra la depresión, entra la angustia, entra el desasosiego, el afán, el pleito, la contienda, y se formó una situación en nosotros y en la casa. Pero fíjense que este peso, que es una fuerza, recuerden lo que yo le decía, el demonio es una fuerza que ejerce por una palabra, por una actitud, por una circunstancia. Y él empieza a ejercer o lo que nace dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando que los demás tienen, que los demás son esto, y yo porque no lo tengo. ¿Y por qué esta persona que fuma, toma, baila pegado y tiene 20 viejas? ¿Por qué tiene? ¿Y usted qué sabe en qué anda esa persona? Usted no sabe cómo duerme esa persona. Usted no sabe qué es lo que hay internamente. Puede que delante suyo se ría, viva gozoso, pero la procesión la lleva por ti. Porque simplemente las reacciones o la forma de hablar o la manera de ser está diciendo que no esté bien, así quiere aparentar que el mundo lo tiene bajo sus pies. Pero fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. El peso de una palabra, el peso de una palabra, el peso de una combinación de las palabras del Señor van a ejercer en nosotros una influencia. Nos van a confrontar con la palabra de Dios. Nos va a decir, ¿estamos bien con el Señor o no estamos bien con el Señor?
Y si no estamos bien, bueno, amén, aleluya, bueno, Señor, entonces aquí cómo empezamos a trabajar. ¿Cómo corregimos esa postura? ¿Cómo corregimos esa forma de hablar? Sobre todo nosotros los santanderianos, ¿cierto? Que hablamos un poquito, pero no solamente los santanderianos, hermano, es el resentido. La persona resentida, la persona amargada, siempre responde con piedras en la mano. Así usted le pregunte con amor, con ternura, como sea, la persona que tiene este problema de amargura, que tiene este problema de resentimiento, siempre va a contestar mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Hasta cuando nosotros no saquemos, hasta cuando nosotros no evacuemos, hasta cuando nosotros no cortemos, nuestra forma de responder no va a cambiar. Por eso cuando uno le dice a las personas, uno le corrige a las personas, la persona le contesta a uno con violencia, con agresión. No quiere aceptar, digamos, como la palabra para que mejore, no aceptamos. Y nos dicen y entonces como gallitos de pelea, ¿no? Nos sentamos y empezamos a pelear y a decir, ¿por qué? Porque todavía tenemos problemas en nuestro interior. Todavía el resentimiento, la amargura, todavía esa palabra, esa actitud, eso que me sucedió en la época de piedra, todavía ejerce influencia. Esa situación que me hizo mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, todavía ejerce una presión sobre nosotros. Entonces, por eso es importante, hermano, de mirar, de analizar, de estar a la expectativa con todas las situaciones que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para no perder el control. Para que la palabra o la actitud o la situación que nos está afectando no me lleve a mí a uno de estos estados depresivos, a una de estas situaciones tenaces. Fíjense que yo le preguntaba a Cristian, estos chicos que se está entrando mucho, todo lo que es de Asia, todas las cosas asiáticas están entrando de una manera impresionante. Y uno ve estos muchachos que parecen unos figurines, que todos así delgaditos y con unas cosas y una forma de bailar y todo eso, uno dice, Dios mío, este muchacho tan simpático, ¿cómo? Y resulta que la presión que ejerce para poder pertenecer a ese grupo de canto, de baile, ¿no? Que es tan tenaz que ellos no son capaces y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay una empresa que necesita que usted le produzca dinero. A él no le importa si usted está enfermo o no, usted tiene que producir. Y yo veía a un muchacho de esos que bailaba y que cantaba lo más de bonito, y después vi que el muchacho se había suicidado debido a la presión que ejercía sobre ese grupo. Y de ese grupo se han suicidado como unos 5 personas de ese grupo. ¿Por qué? Porque el mundo está presionando. ¿Ya? El mundo está presionando y nosotros debemos de buscar que esa presión, que esa situación, debemos de llevarla al Señor para que el Señor nos diga cómo nosotros podemos soportar, cómo nosotros podemos, digamos, tener esa situación que está tan dura y tan complicada en estos momentos. Debido a todo, ¿no? Lo que exige el mercado, lo que exige la familia, lo que exige, sí, todas las cosas lleva a eso. ¿Y quién nos ayuda a nosotros a llevar las cosas de la mejor manera? Pues el Señor. Y conocer la palabra y estar metido con el Señor, hermano. Porque si no estamos metidos con el Señor, ¿de qué nos sirve? Si el mundo me está presionando, si las personas me están diciendo, y si no estoy involucrada con el Señor, se me hace fácil contestar feo, hacerle el mal aire a las personas, tener comportamientos inadecuados, y después queremos hablarle del amor del Señor, y uno dice, bueno, ¿y usted qué? ¿De cuál amor usted me habla si usted ahorita estaba enroscada? Si usted todo lo que me dijo, más bien vaya, pídale perdón al Señor y arrepiéntese y haga no sé qué cosa, a veces el Señor le perdona. ¿Por qué? Porque a veces la misma situación y la ausencia
de leer la palabra y de llevar la palabra al corazón y ponerla en ejecución, en el momento en que uno se está dando cuenta que la situación le está cogiendo un color rojo, un color de hormiga, decir uno, Señor, ayúdeme aquí porque yo no quiero tener un comportamiento inadecuado. Bien, que fíjense lo que yo les decía, en la Biblia siempre vamos a encontrar lo verdadero y lo falso. Así como hay un peso verdadero, que es la palabra del Señor, que ejerce una influencia para beneficio de nosotros, también hay un peso falso. También hay cosas falsas de que lo que nos dice el Señor. Dice la palabra peso falso, representa toda práctica injusta y fraudulenta en el trato con cualquier persona o cosa. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a la presión, con respecto al peso, con respecto a las situaciones que nosotros estamos viviendo? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Pablo en Hebreos 12:1 dice así, vamos a leerlo, dice, ya que estamos pues rodeados de una tan grande nube de testigos, descargándonos de todo peso y de los lazos del pecado que nos tiene ligados. Corramos con aguante al término del combate, con la meta o hito que nos es propuesto. El número 2, poniendo siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, la cual en vista del gozo que le estaba preparado en la gloria, sufrió la cruz sin hacer caso a la ignominia y el premio está sentado a la diestra del trono del Señor. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Fíjense que él está diciendo, estamos ¿qué? Rodeados. Estamos rodeados de una grande nube de testigos. ¿Quién la está mirando a usted? El vecino, su familia, sus hijos, la iglesia, los hermanos, todos están siendo testigos de lo que yo estoy haciendo. Están siendo oídos de lo que yo estoy hablando. Y están siendo perceptivos de lo que yo estoy haciendo. Por eso el apóstol dice que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Y nosotros creemos que la gente no nos ve. Y se nos hace fácil cometer una falla, ir a sitios donde no debemos estar. ¿Por qué? Porque nadie me ve. Pero resulta que el que me ve está en todas partes. El que me ve está en todas partes. Así nosotros nos escondamos de los ojos de los hombres, pero siempre hay alguien que nos come en fragante. Y a veces la gente se esconde y cuando uno ve, pasa la persona y no se da cuenta que los ojos, uno dice, mire lo que acabo de ver. Pero fíjense que aquí el apóstol Pablo dice, ya que estamos pues rodeados de una tan grande nube de testigos, ¿qué le está diciendo? Descárguese. Descárguese de lo que le está llevando a tener una enfermedad, una situación, una circunstancia, porque hay miles de ojos que nos están mirando. Por eso dice, descarguémonos de todo peso. Monotonía, tristeza, depresión, aunque no tenga usted, viva feliz con lo que tiene, dice el Señor. No se entristezca porque los demás tienen, porque usted no sabe qué es lo que le tiene a usted el Señor. Y nosotros por estar mirando lo ajeno, nos estamos perdiendo de la gloria y la gracia del Señor. Pues fíjense lo que nos está diciendo el apóstol, nos está diciendo él, que tenemos una nube de testigos. Muchos ojitos nos están mirando. Muchas personas nos están analizando su forma de hablar, su manera de ser, cómo nos vestimos, cómo hacemos las cosas. Y eso es lo que uno tiene que caminar derechito. Las hormigas de Francia caminan con elegancia. Entonces, por eso dice aquí el Señor, dice, y despójese.
¿De qué nos sirve cargar en nuestro corazón todo ese montón de cosas? Monotonía, aburrimiento, cansancio. ¿Por qué le molestan las cosas? ¿Por qué no le preguntamos al Señor por qué nos molestan ciertas cosas? Y seguramente Dios le va a mostrar dónde está la raíz de esa situación. ¿Por qué le molesta a esa persona si usted ni siquiera la conoce? ¿No será que ella se parece en usted en algo? Y entonces lo que yo no acepto en ella es porque yo lo tengo y yo no me lo acepto a mí mismo. Por eso lo expreso hacia los demás. Por eso el Señor está diciendo, mírese a sí mismo. Mírese a sí mismo, porque cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, le está diciendo, vete hacia dentro de ti mismo y empieza a buscar qué es lo que hay en tu corazón. Por eso el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos representaba idolatría, representaba el mundo, representaba todo lo que no le iba a permitir que él hiciera lo que el Señor. Y fíjense que a pesar que Abraham se fue al mundo y cuando llegó a Egipto, allí la situación, el miedo que él tenía, él terminó mintiendo. Él terminó no siendo la cabeza de la familia y pelear por su esposa. ¿Qué le dijo? No. Es que como usted es tan hermosa, como usted, y entonces ellos ya le pusieron el ojo. Entonces vamos a decir que usted es mi hermana, porque por causa suya me va a ir bien a mí. Yo decía, uy Dios, ¿y entonces dónde está el amor? Tantos años viviendo y resulta que ahora le interesa más su vida que entrar a pelear por su esposa, que entrar a pelear para que nadie la toque, para que no entrara en ese proceso. Yo decía, Señor, qué tremendo que uno pueda darse cuenta que esa persona que usted ama, que esa persona que está al lado suyo, que esa persona para usted no significa nada porque le interesó más en su propia vida que dar la vida por ella. ¿Ya? Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. ¿Ya? Y fíjese que cuando él se fue, ni corto ni perezoso se llevó todo lo que le dio el rey. ¿Por qué? Por causa de ella. ¿Sí? Y más adelante pues nosotros encontramos también otra problemática y esa conducta de Abraham la repitió a su hijo, porque él también negó a su esposa, él también tuvo miedo de que lo mataran a él y a ella le dejaran la vida. ¿Por qué? Porque es un problema en el mundo la mujer bonita. Es un problema en el mundo cuando las mujeres son bonitas y ahora que se echan un montón de cosas y quedan unas bellezas que vienen como del otro mundo, pero cuando se quitan todo son más feas que ni uno. ¿Ya? Entonces fíjense que allá que iba a encontrar, que no le iban a respetar su hogar. Y él tuvo miedo, y eso fue lo que le enseñó el Señor a quien, Abraham. ¿Qué le enseñó? Que una situación que había en Canaán, que era producto de que no había comida, él se fue para otro lado. Entonces lo que siempre nosotros decimos, si no tengo comida, pues yo hago cualquier cosa. Es que imagine la comida de mis hijos, la comida, pues termino yo haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza en el Señor. Porque no tenemos esa seguridad en el Señor y no sabemos Dios de dónde me va a dar la comida. No sabemos Dios de dónde Dios nos va a llevar o nos va a dar. Yo pienso que una de las razones y una de las cosas más bonitas que tuvimos nosotros, la oportunidad de conocer la bondad, la prosperidad y digamos el cuidado de Dios sobre nosotros fue la pandemia. Fue la pandemia, hermano. La situación de la pandemia, para mí, eso la gente repartía y daba y llegaba y claro, había personas que de pronto no, pero que uno tenía, a mí me llegaba y yo repartía, mandaba para un lado, mandaba para el otro. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no soy capaz de comerme todo eso. ¿Por qué? Porque eso a mí me llegaban 90 huevos, me llegaba no sé qué, me llegaba 5 libras de... Yo decía, pero yo cuando y cada 15 días me llegaba todo eso. Yo decía, no, yo no puedo con eso. Y yo sabía que había personas que tenían necesidad y yo cogía los mercaditos y llamaba al hermano, llévele fulano. Pero para mí
pienso que una de las provisiones donde vimos nosotros la mano de Dios en esos momentos fue en esas situaciones. ¿Ya? Los que tenían, Dios como que les aceitó el codo para que lo extendieran y le dieran a los que no tenían. ¿Ya? Pero, y aún no de pronto los que tenían, porque seguramente los que menos tenían son los que más dieron. Yo pienso que fue así, de esa manera. Bien, dice, descárguese de todo peso y de los lazos del pecado que nos tiene ligados. Ahora, fíjese que él me está diciendo, dice aquí Pablo, dice, y de los lazos del pecado. Cuando nosotros hablamos de pecado no estamos solamente refiriéndonos a lo que nosotros conocemos, sino seguramente una decisión mal tomada que ahora no tiene apego ya. ¿Sí? Lazo en el cuello, dice el Señor, cuando nosotros cometemos o hacemos cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo, la situación, nos lleva a tomar decisiones que después, más de ser una solución, es un problema mayor. Entonces, por eso dice el apóstol, dice, y de los lazos del pecado que nos tiene ligados. ¿Qué nos liga el pecado? Recuerden que nosotros tenemos dos luchas, hermano, y eso lo dice el apóstol Pablo. Nosotros estamos luchando contra la ley y el pecado, estamos en pugna con la ley del Espíritu. Y nosotros tenemos una pelea. Conocemos la palabra del Señor, y ella es la que lucha contra los malos pensamientos y contra el pecado que está en mí, que se ha arraigado o por una decisión mal tomada. Es una lucha, hermano, es una pelea, como dice la palabra del Señor, creo que es en Hebreos. Dice que hay una pelea entre lo que ven mis ojos y una pelea entre la prisión que me tiene a mí el pecado. Porque para que yo esté prisionada, tuvo que haber visto algo que me llamó y que yo terminé involucrada. ¿No le pasó eso a Eva? Eva se dejó encantar, sus ojos vio que el fruto era agradable, bueno para comer, y terminó accediendo a algo que el Señor le dijo que no. Entonces fíjense que aquí él está diciendo, deslíguese. Y la liga, ¿qué es? Una unión, un apego, corte. Así como cuando nace un niño y nace con el cordón umbilical, lo cortan y lo desligan. Recuerde, creo que yo le di una enseñanza hace rato que se llama, ¿usted tiene ombligo o tiene cordón umbilical? Una de dos, o usted tiene cordón umbilical o usted ya tiene ombligo. ¿Cuál de las dos? Entonces, tener ombligo es porque cortamos con algo y ya esa situación no me puede estar afectando. Pero si tengo cordón umbilical es porque todavía la situación me está alimentando. ¿Qué hace el cordón umbilical en el vientre de una madre? Es la que alimenta. Es la que alimenta al bebé. Es la que hace que la sangre circule y que haga una armonía entre el sistema sanguíneo de la madre y el sistema sanguíneo del bebé. Esa es la función del cordón umbilical. Manejar lo que es el sistema de la sangre, el sistema circulatorio, porque eso es lo que le da la vida al bebé. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor le está diciendo es, corte con esas situaciones en las que usted y yo nos alimentamos todos los días, que no tienen nada que ver con el Señor. Cortemos con esas situaciones y hagámoslo a un lado, como dice el apóstol, dice que nos tiene ligados. ¿Y qué le está diciendo? Corra. Corramos con aguante. O sea, tengamos resistencia en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice la Escritura, resistir al diablo. ¿Y qué hace él? Se va. Y aquí el Señor le está diciendo, corra, pero aguante, tenga resistencia en medio de la lucha, en medio del aguante, en medio de la situación. Fíjense, José salió corriendo, a pesar de que él no tenía ningún pecado, y sin embargo, él terminó en la cárcel. Y él allá estuvo
durante 13 años formando su carácter, formándose, ¿para qué? Porque Dios lo quería hacer el segundo para que le diera de comer a su pueblo. Y por eso nosotros necesitamos pasar por situaciones, porque usted no sabe cómo la va a usar el Señor en un momento de debilidad, en un momento de situaciones, en todo lo que se está mostrando y en todo lo que ha de acontecer. No sabemos de qué manera. No sabemos si el Señor nos va a llevar a que oremos por los enfermos. O si no, miremos lo que hizo Pablo. Pablo miró a aquel que estaba lisiado de sus pies y vio y me llamó la atención. Él dice que él vio en los ojos del que estaba postrado que él tenía fe para ser sanado. Y por eso él dice, levántese. Y él dice que pegó el brinco, dice la palabra, pegó el brinco y quedó sobre sus pies. Y yo decía, Señor, qué tremendo que nosotros, ¿cuándo nosotros podemos hacer esas cosas? Si nos da miedo orar por nosotros mismos, no creemos que el Señor me pueda sanar, no creemos, menos vamos a orar por los demás. Entonces, ¿cómo experimentamos nuestra fe? Yo voy y oro, y yo siempre digo al Señor, yo oro, yo voy, yo visito, yo huyo, pero las respuestas son suyas, no mías, porque yo no hago milagros ni yo hago nada. Yo no. Yo doy una dirección, yo digo, haga esto. Hace unos días le decía a un personaje, a una persona, que fui a visitarlo a su casa y él me comentó algo. Yo le dije, los hijos de Dios no estamos para eso. Usted no tiene por qué estar aguantando esa situación. Retírese y seguramente Dios le abrirá una puerta grande. Y el domingo me dijo, me llamaron, me dijeron, yo le dije, espere a ver dónde lo van a ubicar. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque Dios dio una palabra, pero si usted no la obedece, la palabra queda ahí, hermano. La palabra queda ahí. La palabra no va a fructificar. La palabra no va a cumplir el propósito para la cual el Señor la envió. Y es que germine, que produzca, que dé el resultado que el Señor está buscando en usted. Y yo solamente le dije al Señor, abra puertas y oro y le clamo y le pido, pero yo le dije, es su tarea, Señor. Nosotros cumplimos, oramos, predicamos, llevamos el mensaje, llevamos la palabra, pero los resultados son de Él. Él es el que hace el resultado en la vida de la persona, no mío. Y por eso aquí él está diciendo, dice, corramos con aguante al término del combate. Imagínense la palabra que dice ahí en esta Biblia. Dice, corramos. Es decir, en medio de la guerra, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la situación, resista. Resista. Escóndase en los brazos del Señor, busque al Señor, camine de acuerdo a lo que dice la Escritura. Seamos oídos sordos, no prestemos atención a lo que dicen en la calle. Por eso dice, y el término del combate, o sea, todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas tienen un tiempo, hermano. No es de todos los días. Y todo depende de qué tan arraigadas están las cosas en nosotros. Qué tan profundas son las raíces de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por eso vuelvo y le repito, hermano. Si nosotros todavía tenemos amarguras y resentimientos y odios y todo eso, siempre vamos a estar respondiendo con piedras en la mano. Siempre tenemos el ceño fruncido, nada nos anima, no quiero participar, no quiero esto. ¿Por qué? Porque en su corazón hay algo, no hay ánimo, como dice el Señor. Por eso tenemos que despojarnos de todo eso y que entre el gozo, que entre la alegría, que nosotros podamos vivir el brillo que me da la palabra, la paz y la tranquilidad que nos da el Señor. Eso es importante, hermano. Y dice, o a la meta, o lo que nos hemos propuesto. Todos tenemos unas metas, ¿cierto? Estamos buscando una meta, nuestra vida eterna. Estamos buscando cambios en nosotros, que muchos de ellos nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay muchas cosas en mí que yo digo, no me gusta esto de mí, Señor. Ayúdeme a cambiar. No me gusta esto, no me gustó esta reacción, no me gustó este comportamiento. Ayúdame, Señor. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué, Señor? No me gusta.
Y entonces, Señor, ayúdenme. Pero si nosotros vemos que lo que estamos hablando, que lo que nos están diciendo nos enoja, pero en vez de preguntarle al Señor, entonces hacemos malas caras. Y seguramente no venimos al camino del Señor y terminamos alejándonos de las cosas del Señor. Y dice el 2, fíjese, si nos descargamos, nos desligamos, corremos, aguantamos, pero ¿cómo usted lo puede hacer? ¿Qué dice el apóstol en su palabra? Dice, poniendo siempre los ojos ¿en quién? En el Mesías. ¿Y el Mesías quién es? La palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y está diciendo, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Esa situación, esa circunstancia, ¿qué es lo que el Señor quiere desarrollar? La fe, la confianza, la certeza. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, a través de que de cada una de las situaciones donde tengo que correr, donde tengo que aguantar, donde tengo que callar, donde tengo que mostrarle a esos 9 testigos que yo soy del Señor y que Dios ha hecho cambios en nosotros. Que Dios realmente ha venido transformando nuestra vida en una vida espiritual, que ya no es mi carne, ya no son las costumbres paganas, sino ahora es la palabra de Dios. Y dice, el cual en vista del gozo que le estaba preparado. Fíjense que todas las pruebas que nosotros pasamos, todas las situaciones, ¿qué van a traer? Gozo. Porque después de la prueba dice, hay algo preparado para usted. Y es el gozo del Señor. Es la paz, es la tranquilidad. Es aquello de que pudimos pasar la prueba. Independiente que nos hayan metido al horno de fuego y se nos quemó la paja, se nos quemó todo lo que no sirve, pero quedó lo más fundamental. Quedó la roca, quedó la fe, quedó el Señor. Para volver a construir sobre eso que quedó en nosotros, con más firmeza, ya decir, no, ya sé que esto no sirve, esto tampoco, esto no sirve, esto aquí no es, ahora es esto lo que dice la Escritura. Este es el ladrillito que me dio el Señor para que tenga fuerza y fortaleza. Y dice, preparado en la gloria que sufrió en la cruz. Dice, sin hacer caso de la ignominia y en premio, ¿dónde está el Señor? A la diestra de Dios. ¿Cuál es nuestro premio? Estar junto a ellos, ¿cierto? Ese es nuestro resultado, es el beneficio, es la recompensa que el Señor tiene en nosotros. ¿Por qué? Por haber pasado la prueba, por resistir, por caminar independiente que en el camino encuentre espinos, serpientes, alacranes, encuentre lo que encuentre, mis ojos deben estar puestos en el Señor. Porque al final el que va sacando todo eso y el que va peleando y va limpiando mi camino es el Señor. Es la fe que está siendo fortalecida para poder seguir en el camino. Entonces fíjense lo que nos dice el Señor, que este peso o el peso o lo que el Señor nos está diciendo en cuanto al peso de nosotros, para sacar el aburrimiento, para sacar todo ese montón de cosas, necesitamos no dejar de mirar al Señor, no dejar de leer la palabra, no dejar de escudriñar la Escritura. En la palabra de Dios hay tantas cosas. Yo cada vez que tengo la oportunidad de empezar una nueva Biblia, yo encuentro cosas. Y la gente dice, pero usted no se cansa de leer lo mismo, qué aburrido. Usted no se cansa, siempre lo mismo, qué jartera. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque seguramente la persona no tiene como ese deleite en las cosas de Dios. Yo siempre, antes de sentarme a leer la Escritura, hacerlo mismo, digo, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Y siempre encuentro cosas diferentes. Siempre encuentro cosas distintas y le pongo muñequitos y le pongo una lectura, o yo digo, vea Señor, qué bonito, esto ni siquiera lo había visto. ¿Pero por qué? Porque nosotros
Estamos poniendo nuestros ojos en el Señor. No interesa, hermano. Lo único que sí le podemos decir es, ponga sus ojos en el Señor. Busque la forma y la manera de cómo desligarse, de cómo cortar y de cómo prepararnos para lo que ha de venir. No sabemos qué nos espera, hermano, pero lo único que sí sabemos es lo que dice aquí la Escritura. Dice, en el término de nuestro combate sabemos qué nos está esperando con el Señor. La gloria, el sentarnos, el ser fortalecidos en el Señor. Pero para nosotros poder estar en esa condición, debemos de mantenernos con el Rey, debemos de mantenernos con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo. El mundo se hizo a través tuyo y por ti y para ti, Señor, con la palabra. Y la palabra es el Espíritu, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios. Por eso nada de lo que hay en la tierra y en el cielo fue creado por suerte, fue hecho por la palabra. Todo tiene una armonía, todo tiene una influencia, todo tiene un camino, Señor. Por eso en estos momentos, Padre bendito de los cielos, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que independiente, Señor, de lo que esté pasando allá afuera, que independiente de lo que nos espera, Señor, con las decisiones del Estado, del gobierno, tú nos ayudes, Señor. Cualquiera que sea, Señor, tú nos ayudarás. Tú, Señor, pondrás en nosotros a prueba nuestra fe, así como los hermanos en Daniel, Señor. Cada uno pasó por su propia prueba, pero de todas, su fe, su tradición, su convicción, lo que había en su corazón, fue más que suficiente para poder pasar. Su presencia, Señor. Y esas situaciones lo llevó a estar en puesto de eminencia, cargo de responsabilidades, cargo de confianza, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estos momentos, Señor, en donde no sabemos hacia dónde se dirige nuestro mundo, Señor. Dónde se dirige y qué nos espera en nuestro país con las malas decisiones, Señor. De una persona improvisada, de una persona que no sabe y no conoce, Señor. Por eso una vez más te ruego, Señor, que nos ayudes en estos momentos, Señor. Porque tú reconocerás, tú nos ayudarás, Señor. Tú traerás, Señor, el Redentor, tú traerás la situación para que el pueblo sea libre. Estamos en el año de la gracia, como lo dice Isaías 61, Señor. Tú fuiste ungido, Señor, para traernos buenas nuevas, para abrir los ojos, para traer abertura de la cárcel, Señor, para traer buenas nuevas, para sacarnos de las cautividades, según como nos dice la Escritura, Señor. Por eso, bendito Dios y soberano Cristo, ayúdanos, Señor, en estos momentos, Señor. Aún así, Señor, la oración para el domingo, Señor, que te oraba en esta mañana para poder prepararnos, para poder orar y poder estar protegidos con ese escudo, con esa palabra, con esa cubierta, con esa sangre, Señor, para cualquier cosa que el mundo tenga preparado, cualquier profecía y cualquier situación. Por eso, Señor, prepáranos, Señor, para cualquier cosa. Que no nos coja desprevenidos, Señor, que nos coja apercibidos, Señor. Que nos coja, Señor, basados en su palabra, confiando en ella misma, Señor. Hoy, Señor, oro por cada uno de los hermanos, Señor. Por los hermanos que están en Medellín, guárdalos, bendígalos, que sigan en sus labores, sigan en sus trabajos, apoyando la causa de Cristo, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Ayúdalas, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor, a todos. Ayuda a sus familias, abre puertas. Trae, Señor, el sustento cada día, de acuerdo a su obra, de acuerdo a su tarea, Señor. Bendiga también a los hermanos de Piedecuestas, Señor. Guárdalos, cuídalos, dale oportunidades a ellos para que puedan laborar y puedan trabajar, Señor. Bendíganos, Señor amado, Dios eterno y Dios maravilloso. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, en esta congregación.
que tomaron la decisión y la actitud de venir aquí a la iglesia. Guárdalos, cuídalos, llévalos con bien, Señor. Abre puertas y ventanas para cada uno de ellos. Igualmente los hermanos que se encuentran allí en las redes, Señor. Gracias por cada uno de ellos que se toma el trabajo, que se siente a escuchar la palabra y el mensaje, Señor. Que llegue a los corazones necesitados, que llegue a los corazones afligidos, que entendamos, Señor, que hay una nube de testigos que están mirando lo que nosotros estamos haciendo, un montón de oídos que están escuchando lo que sale de nuestra boca, Señor. Por eso permítanos, Señor, ser esos espejos, Señor, ser esas imágenes tuyas para que cada uno de nosotros conozcamos y cada uno de ellos sepa que vale la pena servirte y servirte, Señor. Gracias, Dios eterno. Oramos por cada enfermo, oramos por cada necesitado, oramos por cada pobre, oramos por cada ciego, por cada sordo, por cada uno de ellos, Señor, que ha perdido la ilusión de caminar, Señor. Permita, Señor, que ese peso que trae sobre nosotros cuando estamos mirando a los demás que tienen y nosotros no. Pero ellos seguramente no gozarán de lo que nosotros tenemos, la vida eterna, Señor. La corona de gloria, un lugar en la mesa, una responsabilidad en el reino, Señor, y una vida eterna, Señor, donde nunca moriremos y veremos su gloria y estaremos contigo, Señor, toda una eternidad. Gracias, Dios. Fortalécenos todos los días en medio de este mundo cambiante, en medio de tanta dificultad, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios amado. Gracias por cada líder, Señor, aquí en la congregación, Señor. Gracias y bendiga por cada diligencia, por cada responsabilidad de cada uno de ellos, Señor. Bendígalos, guárdalos, anímalos, Señor, para que sigan con su tarea, con su ánimo, Señor, de llevar a otros y mantener a su pueblo en el fuego de su espíritu, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Bendiga, Señor, a cada uno. Si hay alguno enfermo, Señor, trae sanidad. Y en el nombre de Jesús oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, oramos, Señor, por los desanimados, oramos por aquellos que se han salido y han perdido el amor, el ánimo de seguir en su camino. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.